Entonces vamos a construir abstracciones de datos. ¿Cómo se construye una abstracción de datos en escala? Digamos, se llaman clases, ¿cierto? Y se construyen eh, con esta sintaxis. Class tiene un nombre, tiene unos parámetros con los que se construyen los elementos de esa clase y tiene unos miembros. Ah, fíjense que en esa definición, entonces ahí, cuando uno define esto en escala, se crean dos cosas. Se crea un nuevo tipo de datos. Todas las clases traen un tipo de datos asociado. Y el tipo de datos asociado a la clase tiene el mismo nombre de la clase. Entonces hay un nuevo tipo de dato denominado racional. Una vez yo cree esa clase, de ahí en adelante puedo decir X de tipo racional y lo puedo crear, lo puedo usar. Entonces, pero también aparece un constructor de elementos de ese tipo, o de esa clase, o de objetos de esa clase, que también se llama racional. O sea que con el mismo nombre, racional, y que empieza con mayúscula, van a quedar denotadas dos cosas diferentes en el lenguaje. Un tipo de datos y una función para construir racionales. ¿Por qué no hay problema que tengan el mismo nombre? Porque Scala guarda en dos espacios de nombres diferentes los nombres de los tipos y los nombres de las funciones. Entonces nunca va a confundir, o sea, cuando algo debe ser un tipo, lo va a buscar en el espacio de los tipos, cuando algo debe ser una función, la va a buscar en el espacio de las funciones. Nunca va a confundir, así se llaman igual, ir a buscar que cuando necesite un tipo vaya a traer una función o cuando hay una función vaya a traer un tipo porque son dos espacios diferentes. Entonces, por eso no hay conflicto en usar esas dos definiciones con el mismo nombre. Y vamos a empezar a trabajar aquí en el, en el IDE. Bueno, esa es otra cosa que quería decirles. Yo sé que algunos de ustedes usan IntelliJ, otros no lo usan. No es problema. Simplemente que en la entrega yo les dije, entréguenme dos archivos. Uno que tenga esto y otro que tenga esto. Si esos dos archivos los hizo con cualquier editor o con, no importa. Con que me traiga esos dos archivos, funcionan. Porque alguno me escribió anoche diciendo que no le funcionaba, que le funcionaba bien aquí en la consola, pero no le funcionaba bien en el IDE. No importa, usted mándeme lo que le funciona, si le funciona la consola es lo que yo voy a probar. ¿Sí? Entonces, bueno, entonces, como ven, siempre yo entro aquí a la consola porque me gusta correr las cosas en la consola, pero solo porque no las corro tan rápido porque ya están hechas, sino que las traigo de ahí, pero bueno. Entonces, ¿este cuál es? No, este no es. Es el de racional. Entonces, vamos a definir esta clase. Bueno, tiene una cosita extra a la que tenía, la que les mostré allí. En escala, todas las clases tienen un método toString, todas, que usted o lo reescribe o deja que sea el de por defecto de él. En este momento voy a quitar este para definir exactamente la que estaba allí en el, ya la creé. No, voy a crearla sin eso. Entonces él dijo que creó una clase racional, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo se crean números racionales? Usando el constructor racional de 3 7. Entonces eso debería crear un número racional. ¿Qué hice mal?
Estoy escribiendo bien, ¿cierto? No creo, ¿no? No, no. Y ahora, no, fue cosa extraña. Espérense, ¿verdad? No, esto sí, muy extraño, muchachos. Espérense un segundo, voy a hacer algo extraordinario, que es correr la consola. Yo creo que aquí ya funciona. Bueno, listo. No sé qué pasaba, no, no me pregunten porque no sé qué responderles. Solo sé que no estaba funcionando. De estas cosas son las que uno tiene que... Pues voy a definirla sin esa, voy a definirla sin esa toString. Y entonces, como no tienes definido el toString, entonces esto es lo que él hace. Dice, racional es una cosa ahí extraña, no sé qué. Entonces, cuando yo le defino cómo es la función toString, le digo, esta S es como escribir un string, y en el string puedo usar variables que ya tengo por ahí. Le digo pesos, números que escriba el numerador, pesos, es una manera de referirse a estas variables. Entonces, ya cuando queda definida, ahora en tu string lo que sale es qué muestra él cuando alguien crea una cosa de esas. Entonces, aquí lo que le dimos fue que mostrara el denominador, el underscore, el slash y el denominador. ¿Listo? Bueno, entonces, bueno, acabamos de crear una clase, pero esa clase la creamos sin nada, solamente con dos numeritos ahí, ¿cierto? Pero ya puedo crear números racionales. Si yo pregunto, digo, puedo decir val x dos puntos racional 3 7, y si yo pregunto, ¿qué hice ahora mal? Racional, vale x, no, no dos puntos, igual, pues. Igual racional de 3,7. Entonces él dice que x es un racional. Entonces ya tiene tipo y todas las cosas. Entonces aquí hay dos cosas, el tipo, que es este, y el constructor, que es este. Se llaman igual, pero él no confunde esas dos cosas. ¿Listo? Bien. Entonces acabamos de crear como la clase racional. Pero ¿qué quiero hacer yo con los racionales? Por ejemplo, quiero, eh, quiero no solo crear racionales. Bueno, cuando uno crea una clase, entonces para crear objetos de una clase utiliza el operador new, ¿cierto? Yo creo que eso era lo que estaba faltando en el otro lado. Yo creo que era lo que estaba faltando en el otro lado. Sí. Yo creo que era lo que estaba faltando en el otro lado. Bueno, ya vamos aprendiendo. Voy a salir de aquí. Quiero probarlo simplemente. Quiero entrar a escala directamente. Sí. Y ahora voy a crear new racional de 3 7.
Eso es lo que estaba fallando. Sino que cuando usted le dice BT y no sé qué, por dentro él hace alguna cosa que hace que eso no. Entonces, yo puedo decir val x igual a new racional 37. Y entonces en x me quedó un número racional. ¿Sí? Pero en las funciones. El x dos puntos racionales, x es de tipo racional. Entonces, usted puede, en las diapositivas, ¿cómo está? ¿Dónde dice dos puntos? No, no, esto es lo que él responde. Él responde. Entonces, fíjense, cuando no tenía el toString, él responde esas cosas feas. Cuando él tiene el toString, él responde en la manera como le dije que escribiera. Bueno, hasta ahora, entonces, para crear un nuevo objeto de una clase, utiliza el operador new. Entonces, lo que estaba fallando ahorita era que no estaba usando new. Y lo que pasó cuando utilicé el SBT y no sé qué, es que él como que se da cuenta y entonces lo usa por debajo. Pero realmente uno debería, para crear un objeto, crear un new. Entonces creo un objeto nuevo de la clase, tal, ya lo creamos. Eh, entonces los objetos nuevos se crean con new, igual que como se crean los objetos en Java y en todas las cosas. Una clase, esta clase tiene dos miembros. A estas cosas de adentro de la clase se le llaman miembros. Entonces los miembros son estos dos, numer y denom. Son los dos miembros que tiene esa clase. Bueno, tiene los por defecto, como este toString, pero digamos tiene estos dos miembros, numer y denom. Y eh, y uno puede acceder a esos dos miembros diciéndole x.numer o x.denom, ¿cierto? O sea, solo por crearlo de esa clase yo ya puedo decir x.numer y entonces él me saca el numerador y x.denom y él me saca el denominador. ¿Listo? Eso no tiene nada de raro ni nada de extraño. De hecho, no vamos a ver nada nuevo ni nada innovador con respecto a eso de objetos ni nada de esas cosas. Solo cómo se hacen en escala y ya, entonces ya creamos la clase. Ahora, ¿qué quiero hacer con esos datos? Yo quiero sumarlos, así se suman los racionales, ¿no es cierto? ¿Cómo se suman dos racionales? Pues se multiplican los denominadores y se multiplican cruzados numerador y denominador, numerador y denominador, y se suman. Y ese es el nuevo número racional. ¿Cómo se restan? Igual, solo con menos. ¿Cómo se multiplican? Solo se multiplican numeradores y denominadores. ¿Cómo se dividen? Queda el numerador multiplicado por el denominador de acá y el denominador del otro es el denominador de acá multiplicado por el numerador del otro lado. ¿Cómo se cómo se sabe si dos números racionales son iguales? No necesito que los numeradores sean iguales y los denominadores sean iguales. Porque, por ejemplo, 2/4 es igual a 1/2. ¿Cierto? Y es igual a 3/6. O sea, dos números racionales no son iguales si los numeradores y los denominadores son iguales, porque 2/4 es igual a 1/2 y no son iguales ni los numeradores ni los denominadores. ¿Cuándo son iguales dos números racionales? Yo multiplico el numerador por el denominador del otro, el numerador del segundo por el denominador del primero. Si son iguales, los números racionales son el mismo. Si no, no. Eso significa que dos números racionales sean iguales, que n1 por d2 sea igual a n2 por d1. Bueno, entonces, esa aritmética quiero implementarla en mi lenguaje, ¿cierto? Entonces, vamos a implementar la suma de dos racionales primero. Entonces, para implementar la suma de dos racionales, entonces hacemos esto. Vamos a sumar dos racionales. Entonces, aquí yo digo, recibe un número racional, recibe otro número racional, devuelve un racional. ¿Cierto? ¿Y qué hago? Creo un nuevo racional. ¿Cómo? Como es la suma, entonces, como numerador, pongo a, primer parámetro, al numerador del uno por el denominador del otro, más el denominador del otro por el numerador del uno, y como denominador a la multiplicación de los denominadores. Y ya hice la suma, porque eso es lo que decía ahí que era la suma. Entonces, sumar dos racionales, voy a añadirle sumar dos racionales a esto, ¿sí? Y entonces, ¿cuáles dos racionales podría sumar? Por ejemplo, ahorita podría sumar x, pues con x, porque no he creado otro. Yo voy a sumar x con x. O sea, 3 séptimos más 3 séptimos queda 6 séptimos. Pero dio 42, 49 avos. Pero si ustedes dividen por 7 eso da 6 séptimos. Entonces, primer detalle, no está dando digamos, como el racional
más sencillo, ¿sí? Que es como el que ya no se puede dividir más. Pero está bien, 42 sobre 49 es lo mismo que 6 séptimos, ¿sí? Pero bueno, esa suma nos dio fue eso, ¿sí? Entonces ahorita vamos a decir, pero es que así no queremos, yo quisiera que me diera 6 séptimos, ¿para qué quiero que me dé 42, 49? Pero ahorita miramos cómo hacemos eso. Pero por ahora ya hicimos sumas racionales, ¿cierto? Bien, ya hicimos suma de racionales. Eh, bueno, podría crear otro racional, no sé. eh, el otro racional, new, racional, digamos, 4 quintos. Sin, ah, va al y, a llamarlo y, igual a 4 quintos. Y vamos a sumar x y y. Fin. Entonces me da 43,35 avos. Ese sí creo que no se puede reducir. 35 por 7 y 43 debe ser el primo, luego eso no se puede reducir. Pero bueno, ahí sí dio el que. Bien, ya tenemos suma de racionales. Entonces, bueno, entonces antes de eso, pero igual podríamos implementar la multiplicación, ¿cierto? Bueno, no está ahí. Bueno, igual podemos multiplicar, implementar la multiplicación, implementar todo eso. ¿Qué tiene de malo esta versión? Eh, entonces, bueno, uno quisiera implementar no solamente esa, sino implementar los otros. Pero ¿qué tiene de malo implementarlo como estamos haciendo, así suelto? Que cuando yo quiero, eh, si yo quiero multiplicar racionales, entonces tendría que hacer, bueno, igual siempre va a tener que hacer cada una de las funciones, la función de multiplicar racionales, etcétera, pero digamos, eh, digamos, lo característico de esto que he estado haciendo aquí es que esta función no está asociada a la clase racional. Es una función que usa racionales, pero no es una función asociada a la clase racional, no es una función aparte, que yo la definí y la puedo usar. Pero típicamente cuando uno le dan los enteros, le dan los reales, ellos vienen equipados no solo con los números, sino con sus operaciones. Y las operaciones son como de ellos, no son como aparte, están allí equipadas allí. Entonces, las clases por lo general se definieron para tener datos y operadores sobre esos datos en el mismo sitio. Entonces, sería más natural ir más lejos y empaquetar todos los datos en la misma abstracción, junto con las funciones que los manipulan, no solo los datos, sino las funciones que los manipulan. Entonces, cuando uno hace eso, a eso dejó de llamarlos funciones y los llama los métodos de la clase. Pero son funciones, solo que son funciones sobre los elementos de esa clase. Entonces, nuestros números racionales entonces deberían tener, además de las funciones numer y denom que tiene ahorita, debería tener la función suma, resta, multiplicación, división, igualdad, esas cosas, ¿cierto? Entonces vamos a ir hacia allá. Entonces, para hacer eso, entonces en las clases no solamente tendríamos el número y el denom, sino también podríamos definir la suma, la multiplicación y todas esas cosas, ¿cierto? Cosas para darse cuenta, eso ya lo hicimos, ya lo hicimos, eso. Entonces uno podría hacer algo como esto que está aquí. Defino la clase racional, aquí está el numerador, aquí está el denominador, ahora defino la función suma, que recibe un racional y devuelve un racional, y la función multiplicación que recibe un racional y devuelve un racional. ¿Por qué recibe uno si sumamos son dos? ¿Qué dicen ustedes de lo que saben de objetos? ¿Cómo? Exacto, porque el otro es el objeto que está sumando. Entonces, yo voy a sumar racionales, entonces lo voy a sumar con otro. O sea, uno tiene objeto, el objeto es un racional, él ya internamente, él es un dato. Entonces, cuando lo voy a sumar con otro racional. No lo voy a sumar, no voy a sumar dos racionales aparte, no voy a sumar ese objeto con otro racional. Entonces, lo que se define aquí en estos métodos es
una función suma que recibe un solo racional, ¿cierto? Y que devuelve otro racional, que es la suma de quién con quién, de este que él recibió con él. Ahora, él, ¿cómo hace referencia a sus datos? Entonces, mira, aquí llamó a numer, mientras que aquí llamó a r.numer. Entonces, cuando yo quiero llamar al numerado, a la función numer de r, pues digo r.numer. Pero cuando digo numer sin decir de quién, se supone que es del dueño del método, ¿cierto? Entonces, se referirá a este número y se referirá a este de no. ¿Listo? Bien. Y lo mismo pasa con multiplicación. Entonces, vamos a mm, extender nuestra clase racional con esos datos. Vamos a crear nuevos racionales que ya venían creados, entonces no voy a poner a escribirlos porque me iba equivocando. ¿Sí? En este curso no, pero vamos a usarlo, o sea, nuestras funciones se llaman recibir objetos. De hecho, todas las funciones que ustedes hicieron para hoy, todas recibieron objetos. Las listas, los números, todos en escala son objetos. Solo que usted no tiene que, los puede utilizar sin pensar que son objetos o pensando que son objetos, como quiera. Por eso podían hacer L.isEmpty, porque L es un objeto y punto .isEmpty se llama el método isEmpty de las listas. ¿Sí? Por eso podían hacer, no sé, sumar, porque están llamando al método suma de los números enteros, de los números reales, lo que sea. ¿Sí? Pero sintácticamente él le da una posibilidad de decir X más Y en lugar de decir eh, X punto suma de Y, o sea, súmele a X, Y. Uno dice X más Y, él está sumando X con Y, pero realmente por debajo los datos en escala son objetos. ¿Sí? Pero nosotros no nos vamos a preocupar por crear clases y crear cosas. Esa no va a ser nuestra principal preocupación. Nuestra principal preocupación es crear funciones que reciben datos y operan con ellos. Es porque vamos a hacer, porque es para saber que por debajo lo que hay son objetos, uno, y dos, porque por la manera como se crean vamos a poder eh, manipularlos, destruirlos, y si se crean de una manera especial, con unas clases, se llaman clases case, vamos a tener un mecanismo que se llama el reconocimiento de patrones, que va a ser muy útil para programar. Y entonces se van a dar cuenta que es ideal crear datos, abstracciones de datos, con clases case y no con clases cerradas, sino con clases que van creciendo, porque hacer reconocimiento de patrones, que es un mecanismo muy funcional, va a ser muy útil para programar. Entonces nos interesan las clases porque nos interesan las clases case para crear datos que se construyen a partir de otros datos, y de la misma manera vamos a tener un mecanismo para destruirlo o deconstruirlos, como llaman, a partir de, están construidos, quiero saber de qué está hecho, y en lugar de hacer miles de funciones para sacar el primero, para sacar el segundo, no sé qué, entonces puedo hacer un mecanismo de reconocimiento de patrones muy lindo, muy funcional, que me devuelve las cosas de las que están construidas los datos. Y por eso estamos viendo este pedazo. Pero no es un curso, no es un curso que nos metamos, solo hoy hablamos de objetos, nunca más hablamos de objetos. ¿Listo? Bien, entonces aquí creamos tres números racionales y ahora yo podría eh, sumarlos. Pero entonces, si quiero coger x2 y quiero sumarlo con alguien, me toca decirle quiero sumar x2 con el señor y2, ¿cierto? Y entonces él lo suma. Y si quiero a eso multiplicarlo con z, entonces tendría que hacer x2, bueno, tendría que hacer x2, lo sumo con y2, y a ese resultado lo multiplico con z2. Y él va dando los resultados, ¿cierto? Entonces ya tengo la clase racional con sus métodos suma y multiplicación. ¿Listo? Vamos a seguir explorando esto. Eh, bueno, este override ya los conté, ¿no? Para, hay un método por defecto que escribe eso que escribía. Si yo quiero que escriba otras cosas, tengo que definirle
qué hace ese método y aquí le definí qué hace ese método. Ah, una cosa, en mis transparencias, realmente la función para hacer strings con variables es esta que dice S y entre comillas puedo poner lo que quiero escribir y puedo utilizar variables, ¿cierto? Como numer, como denom, cosas así, con el pesos, pero desafortunadamente el, el compilador de esta cosa, de hecho, no he podido saber cómo poner el pesos aquí y el pesos aquí, lo confunde con otra cosa. Entonces, aquí en estos programitas de aquí no está el pesos que debería estar, pero sí que debería estar ahí. No, porque está en un ambiente de lista stream, de hecho, si usted puede, me cuenta. Pero no he podido, en el ambiente en que escribo programas en escala, no he podido escribir un dólar, porque lo confunde con el dólar de látex. Y cuando le pongo el backslash, entonces escribe backslash, porque está en un ambiente en el cual él no debe interpretar los backslash. Entonces no he logrado. Bueno, pero no importa. No es grave. Simplemente les digo para que en esas que manejo con strings, tal vez el programa no está bien escrito allí, le faltan los dólares a las variables. Bien. Eh, ¿Qué más hay para anotar aquí? No más. Ya les mostré consumo y multiplicación. Ya hice esto. Bueno, listo. Vamos poco a poco incrementando, digamos, la funcionalidad de nuestra abstracción de datos.